ángulos interiores de figuras es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Para ello tenemos tres ejemplos de cómo resolverlos. En el primero tenemos lo que son los ángulos internos. Aquí tenemos un triángulo equilátero, ¿sale? Cuya característica es tener los tres lados iguales, por lo tanto sus ángulos también tienen que ser exactamente iguales. Recuerde, aquí tenemos un ángulo en cada uno de la unión de las líneas perpendiculares. A ellos le vamos a llamar o les vamos a colocar la letra X, ¿sale? X, X y X, puede ser cualquier letra, Y, Z, la letra que ustedes quieran. Entonces recuerden que la suma de los ángulos internos en un triángulo es de 180 grados, no puede ser mayor, no puede ser menor, tiene que ser 180 grados. Entonces hay una fórmula que es para calcular los ángulos internos o la suma de los ángulos internos de un polígono regular. Por ejemplo, en este caso tenemos un triángulo. La fórmula es n-2 por 180 grados. ¿Qué quiere decir n? Que representa el número de lados que tiene la figura. Si nosotros aquí tuviéramos, en lugar de un triángulo, un polígono de 12 lados, tendríamos que restar 12 menos 2, que serían 10, por 180. Lo que nos dé sería la suma de los ángulos internos, ¿ok? Entonces tenemos el primer paso, es saber cuánto es la suma de los ángulos internos. Ya sabemos que por característica propia tiene que ser 180 grados. Vamos a comprobar si es cierto. Entonces tenemos 3, que significa el número de lados que tiene la figura, menos 2 por 180. 3 menos 2 nos va a dar 1, multiplicado por 180 es 180. Entonces con esto nosotros corroboramos o comprobamos que la nota que tenemos aquí o sus características son ciertas. Vámonos al paso número 2. Vamos a calcular cuánto es lo que mide cada ángulo. Nosotros ya sabemos que aquí tenemos unos ángulos y que cada uno de ellos mide lo mismo, pero queremos saber cuánto es lo que vale. Este cálculo que realizamos en el paso número 1 solo es para saber cuánto se suma internamente, no cuánto es lo que vale cada uno de ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos los ángulos internos. Como cada uno de ellos es X, entonces tenemos X más X más X igual a ¿cuánto? A 180 grados. Si nosotros hacemos esa suma, nos quedaría 1 más 1 más 1 sería 3X igual a 180 grados. De aquí vamos a despejar X. Hay un producto de 3 por X, entonces este 3 que está multiplicando tiene que pasar hacia el otro lado después del signo igual, dividiendo. Y tendríamos X es igual a 180. El 180 ya no se mueve, puesto que ya se encuentra del lado derecho. Lo único que se va a desplazar va a ser el número 3 hacia el denominador. Al realizar la división de 180 entre 3, tenemos como resultado que X vale 60 grados. Como X es lo que representa cada ángulo, ¿qué quiere decir esto? Que cada ángulo mide 60 grados. ¿Ok? Entonces aquí hay 60 grados, 60 y 60. Si nosotros multiplicamos 60 por 3 nos va a dar 180 grados. Ahora vamos al ejemplo número 2. Tenemos otro triángulo con diferentes dimensiones, pero ya sabemos que tenemos 3 ángulos. Aquí en este ejemplo nos están dando un ángulo, que es el que se encuentra en la parte de arriba y tiene un valor de 34 grados. Los otros ángulos no los conocemos, por lo tanto se les está nombrando con la letra griega alfa. ¿Ok? Esa letra A que ustedes ven ahí representa alfa. Puede ser la X, puede ser la Y, cualquier letra, no importa. ¿Ok? Solo es para representarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sumar los valores internos e igualarlos a 180. ¿Por qué a 180? Porque es un triángulo y recuerden que su propiedad o característica es que la suma de los ángulos internos les va a dar 180 grados. Entonces, ¿qué ángulos o qué valores vamos a sumar? Pues vamos a sumar el ángulo alfa más 34 grados más alfa, todo eso va a ser igual a 180 grados, y tenemos 34 más alfa igual a 180 grados. Como segundo paso vamos a agrupar los términos semejantes. Recuerden que agrupar los términos semejantes es dejar solamente del lado izquierdo las variables o comúnmente lo que le llaman letras,
y del lado derecho todo lo que es un coeficiente, o sea, números. Y tenemos 2a, o sea, a más a, que sería alfa más alfa, igual a 180, y este 34 que está positivo va a pasar para el otro lado negativo. Tendríamos 2 alfa o 2 ángulos es igual a ¿qué? A 180 menos 34 nos va a dar 146. Si nosotros despejamos de aquí el ángulo alfa, este 2 que está multiplicando tiene que pasar para el otro lado dividiendo. Entonces vamos a despejar el ángulo alfa y nos quedaría así: 146 entre 2. Al dividirlo nos da que el ángulo alfa mide 73 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que cada ángulo que tenemos acá abajo vale 73 y 73 grados. Para ver que nosotros estemos bien, vamos a realizar una pequeña comprobación, ¿sale? Lo cual vamos a ocupar o vamos a necesitar esta ecuación o esta función que tenemos acá. ¿Por qué? Porque es con la que nosotros estamos sumando internamente lo que hay en el triángulo, e igualándolo al valor que ya sabemos que es de 180 grados. Entonces tendríamos esto, donde veamos la letra alfa, vamos a poner lo que vale, que sería 73, y tendríamos 34 más 73 igual a 180 grados. Si nosotros hacemos la operación, recuerden que esto es un signo de igual, que quiere decir que lo mismo que tenemos del lado izquierdo es lo mismo que vamos a tener del lado derecho. Entonces aquí tiene que darnos 180 grados. Si hacemos la suma nos va a dar 180 grados, y tendríamos 180 grados es igual a 180 grados, sí. Por lo tanto, este valor que nosotros calculamos es correcto. Nos vamos al ejemplo número 3. Y tenemos un polígono, ¿sale? Un poquito diferente. Nos están dando un ángulo que se llama beta. Esta es una letra griega llamada beta. Les repito, solamente es una letra que nos represente el ángulo. Puede ser cualquier letra del abecedario, no se vayan a enredar. Entonces, aquí se está formando un ángulo de 90 grados. Ok, recuerden que aquí o en esta L se forman 90 grados. Ya tenemos dos valores. Ya tenemos el valor de 90 grados y ya tenemos el valor que vamos a calcular, que es el del ángulo beta. Entonces aquí nos están dando otro valor que es de un ángulo que está en la parte de afuera, que vale 100 grados. Ahora, si se dan cuenta, aquí se forma un vértice que es el cruce de dos rectas perpendiculares. Si nosotros recordamos las propiedades de la característica de los ángulos que son opuestos por el vértice, nos dice que lo mismo que tenemos de este lado vamos a tener del otro lado después del vértice. Entonces, si aquí tenemos 100 grados, de este lado vamos a tener 100 grados. Ok, entonces necesitamos calcular cuánto es lo que vale esta parte de acá. Si ustedes ven, esta línea nos representa un ángulo llano, es decir, un ángulo que tiene una apertura de 180 grados. Como aquí ya sabemos que hay 100 grados, entonces ¿cómo calculamos esta otra parte? Pues simplemente vamos a restar el total, que serían 180 grados, menos los 100 grados. Entonces nos daría 80 grados. Eso es lo que hay aquí en esta parte, 80 grados. ¿Sale? Como hay un vértice y hay un ángulo faltante opuesto al vértice, entonces lo mismo que tenemos aquí es lo mismo que vamos a tener acá, que serían 80 grados. Entonces ya tenemos tres valores: el ángulo beta, 90 grados y 80 grados. Ahora sí podemos calcular cuánto es lo que vale beta. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a realizar? De la misma manera que hicimos en el ejemplo anterior, sumando los términos que hay internamente en el triángulo e igualándolos a 180, y decimos beta más 80 grados más 90 grados es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Si nosotros agrupamos términos, estos dos valores que tenemos aquí van a pasar para el otro lado con signo contrario, y nos quedaría 180 menos 90 menos 80. Entonces beta tiene un valor de 10 grados. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a acá beta va a valer 10 grados. Eso es todo
lo que necesitamos saber.